Algunas personas están preocupados por la salvación de seres queridos y se cuestionan si realmente nacieron de nuevo o no han nacido de nuevo. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de nuestra salvación? Pablo en estos 10 versículos ha enumerado 10 características que encuentra en la iglesia de Tesalónica. Las primeras 3 las miramos la semana pasada y fue la fe, el amor y la perseverancia. Esas características estaban en la vida presente de los tesalonicenses. Es decir, Pablo había visto la fe de estas personas, Pablo vio el amor y Pablo vio la perseverancia. Pero ahora Pablo, en esta porción que nos corresponde, va a poner los ojos en el momento de la conversión de los tesalonicenses. En el versículo 4 dice Pablo: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Aquí está haciendo una transición entre las características de la fe, el amor y la perseverancia a las siguientes características, y lo va a unir con esta seguridad. Otras versiones dicen conocemos. Y es estar consciente, estar seguro de algo. Pablo estaba diciendo: estamos seguros de que ustedes son cristianos, de que ustedes son hijos de Dios, de que ustedes son nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo estaba tan seguro? Bueno, vamos a ver estas características a partir del versículo 5. Dice: recibieron el evangelio en poder y el Espíritu Santo. Versículo 5 dice: porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Pablo estaba seguro de que los tesalonicenses habían experimentado de una verdadera conversión debido a que recibieron el evangelio. De hecho, me llama la atención porque dice: recibieron nuestro evangelio. Pablo estaba apropiándose de las buenas nuevas. Y es algo que es importante para nosotros, porque con frecuencia pensamos que el evangelio es algo que solamente debemos de presentar al momento de la salvación. Pero el evangelio, iglesia, es para todos los días. Es para vivir de una manera diferente, bajo unos nuevos estándares. Entonces dice: nuestro evangelio no vino a ustedes solamente con palabras, sino que vino con poder. Esta palabra poder es el mensaje que obró en sus vidas con una energía sobrenatural, produciendo una convicción de pecado, de arrepentimiento y de conversión. Vamos a leer Hechos capítulo 2 versículo 37 para ampliar esta verdad, porque a veces escuchamos poder, Espíritu Santo, y comenzamos a tener ideas que no todo el tiempo es lo que la Biblia dice. Dice: este es el mensaje o el sermón de Pedro, ¿no? Y vamos a leer la reacción que tiene la gente al escuchar el mensaje de Pedro. Dice: al oír esto, el mensaje de Pedro, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? La Reina Valera dice que experimentaron de un quebranto en su corazón, fueron compungidos en su corazón. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia que estaba comenzando a experimentar persecución necesitaban estar seguros de que hubieran recibido el mensaje correcto. Necesitaban estar seguros de que habían nacido de nuevo. Y por eso es que Pablo les dice: ¿saben qué? Ustedes recibieron la palabra con ese poder que transforma la vida de las personas.
Segunda de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso no sucede con palabras nada más. Tiene que suceder el poder de Dios a través de su Espíritu Santo transformando la vida de las personas. Por eso es que Pablo, a donde quiera que él iba, él decía: no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación, tanto para judíos como para griegos. De hecho, en Lucas capítulo 3, versículo 7, ¿lo buscamos? Dice: por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse ustedes mismos: tenemos a Abraham como padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo que Juan estaba diciendo es: no piensen que porque pertenecen a una nación ya son hijos de Dios. Y es lo mismo en nuestros tiempos. No podemos pensar que porque hemos asistido a una iglesia por mucho tiempo, alguien es cristiano. O porque alguien se identifica como cristiano, lo es. Sino que realmente tuvo que haber experimentado el recibimiento del evangelio, que es el poder de Dios. Es decir, creer que Jesús vino de forma humana, vivió una vida perfecta, fue crucificado y resucitó, y lo que eso implica para nosotros. Entonces dice ahí, ¿verdad? Recibieron en poder. De hecho es lo que Jesús les dijo, ¿verdad? En Hechos 1:8: recibirán poder y me serán testigos en todas partes. Pero este poder dice que estaba en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo produce que las palabras que las personas están escuchando, prepara el corazón, lo abre. Y dice también para plena certidumbre. Esta plena certidumbre o convicción es cuando uno escucha el mensaje y se da cuenta de la necesidad de un Salvador. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 7. Creo que ahí nos va a quedar un poquito más claro. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice, Jesús hablando, dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es cuando la gente escucha el mensaje, el evangelio. Y ese mensaje trae una convicción a nuestros corazones de decir: estoy mal. Estoy viviendo de una manera equivocada. Trae esa convicción, que es lo que dice Pablo, plena certidumbre. De justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, dice: porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Es decir, el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona incrédula, no únicamente para mostrarle su necesidad, o sea, su condición, que está viviendo en pecado, sino que también le va a mostrar el camino a ese Salvador, nuestro Señor Jesús. Por eso es que dice: porque voy al Padre y ustedes no me verán. Jesús fue recibido una vez más al haber cubierto el pago de nuestros pecados. Y de juicio, dice: porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, leemos en la Biblia también, ¿verdad?, que Satanás fue sacado del cielo. Entonces,
Esto obró en la vida de la iglesia de Tesalónica. Aunque Pablo había estado muy poco tiempo ahí con ellos, él pudo ver cuando estaba compartiendo el evangelio, pudo experimentar el poder de Dios cuando la gente recibió ese mensaje. Y no lo recibieron de manera temporal, sino que lo recibieron de forma permanente. Pablo había visto cómo el evangelio había cambiado las prioridades de las personas. Había cambiado sus actitudes, su manera de vivir la vida, su conducta. Y no únicamente mientras Pablo estuvo ahí, sino que cuando Timoteo va y analiza cuál es la condición de la iglesia, él se puede dar cuenta que el evangelio realmente se sembró en sus corazones. Y por eso es que les quiere asegurar que en medio de la persecución ellos pueden estar seguros de que pertenecen a la familia de Dios. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra llega hasta lo más profundo del corazón humano. Por eso es que existen algunas personas que no leen la Biblia, porque cuando leen la Biblia los comienza a confrontar con su pecado. Los comienza a mostrar las áreas que necesitan corregir. Y cuando alguien no ha nacido de nuevo, no quiere hacer esos cambios. Ese es el mensaje que esta iglesia había recibido. Entonces, si tú quieres saber si tú has nacido de nuevo, bueno, tienes que recordar si escuchaste el evangelio. Si escuchaste ese mensaje que te permitió darte cuenta de la gran necesidad que tenías de un Salvador, que te mostró y que te dijo, hey, ¿sabes qué? Si continúas viviendo en tus pecados, un día vas a perecer. Tristemente, ¿verdad? A veces escuchamos un mensaje que te promete cosas, que te hace repetir una oración y que no te muestra la necesidad del arrepentimiento y que te dice que Dios te va a conceder todo lo que tú quieras, solamente si repites algo, y entonces nunca escuchamos el evangelio. Por eso les decía al inicio que el evangelio no es algo que únicamente hacemos al inicio, ¿verdad? A veces escuchamos, hay que ir a evangelizar. Sí, está bien. Pero el evangelio es algo que se vive todos los días. Por eso es que Pablo constantemente les decían, vivan de acuerdo al evangelio, anden como nuevas criaturas. Pero no es algo que, bueno, es algo que pasó y ya. No, es algo que pasó y que nos cambió y que gracias a que nos cambió, no podemos vivir como antes lo hacíamos. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 13, por favor. Para ilustrar un poquito más esta verdad de cómo recibieron el evangelio. Hechos 16, versículo 13. ¿Ya? ¿No tiene tu Biblia Hechos? Mira. ¿No tiene? Fíjate, hay que pasar a la librería al final para comprar una Biblia, ¿verdad? Que esté completa. Bendito sea Dios. Ok, ¿ya? ¿Ya apareció? Bueno.
Dice, el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, es Pablo, ¿va? Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Fíjate la siguiente parte. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es el Espíritu Santo abriendo el corazón de un incrédulo. ¿Ok? Pablo le dice a estos tesalonicenses, en el versículo 5, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente con palabras. En aquel tiempo era muy común que la gente fuera llevando ideas de filosofía, lo mismo que sucede ahora. El problema el día de hoy es que esas filosofías han penetrado a la iglesia. Y entonces escuchamos a personas que dicen que están leyendo la palabra, pero te están dando consejos personales o te están contando la historia de su vida, sus ejemplos, sus chistes, y la gente sale bien contenta, pero igual de perdida. Entonces Pablo dice, hey, entiendo que están pasando persecución, pero yo he visto, yo sé que ustedes han nacido de nuevo, yo sé que ustedes fueron elegidos. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque vi su fe, vi su amor, vi su perseverancia y recuerdo cómo recibieron nuestro evangelio. Cuando una persona recibe el evangelio es quebrantado en su corazón, es transformado, es regenerado, tiene una nueva posición delante de Dios. Entonces, esta característica número 4 y la primera que viaja hacia el pasado, es lo que Pablo vio y es lo que a nosotros nos debe de ayudar a recordar. Hey, yo recibí el mensaje de salvación. Yo realmente recuerdo haber experimentado ese cambio. Comencé a vivir de manera diferente. Porque te digo, de repente se me acerca alguna esposa preocupada para saber si su esposo es salvo, porque hay gente que cree que es salva. Pero aunque nadie puede, ¿verdad?, ver el corazón de la otra persona, los frutos, la conducta de una persona nos muestra si realmente ha nacido o no ha nacido. Entonces, bueno, recibieron el evangelio. Número 5 y número 2 de hoy es que imitaron al Señor. Versículo 6 dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esta palabra imitar o imitadores es la palabra mimetai y es la palabra por la cual se deriva la mímica. Creo que todos ubicamos la mímica. Ahora, Pablo está diciendo que ellos fueron imitadores primero de ellos y después del Señor Jesucristo. Y solamente te quiero aclarar por qué está en ese orden. Está en ese orden porque lo primero que vieron fue a Pablo y a Silas. O sea, el primer contacto con un cristiano, de ver cómo se conducía, de cómo hablaba, de cómo pensaba, fue con ellos. Entonces, ellos de alguna manera comenzaron a actuar como Pablo y obviamente, ¿verdad?, comenzaron a imitar al Señor Jesucristo. Este proceso es la santificación. Es a través del cual cada vez somos más apartados para el Señor, para vivir en santidad. Es una vez más la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya tan rápido? ¿Sí? Ok, no, está bien. ¿Los demás? ¿No? ¿Ya?
Ok. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro está escribiendo esta carta a los que estaban, esta palabra de dispersión en la diáspora, que estaban esparcidos, ¿verdad? En diferentes lugares. Vuelve a utilizar la misma palabra, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Ok? ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Es decir, Pedro les estaba escribiendo a estas personas diciéndoles, hey, ustedes fueron elegidos para obedecer. ¿Ok? Y cuando uno comienza a exponerse a la palabra, uno comienza o debería de lucir como la palabra de Dios, es decir, como Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y comenzamos a vivir de una manera diferente. Pero tuvo que haber habido primero el nuevo nacimiento. Y entonces comenzamos a imitar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos comienza a transformar. Nos comienza a limpiar. Por eso es que debe de ser muy evidente cuando una persona ha nacido de nuevo. No puede ir a los mismos lugares. Es más, no quiere ir a los mismos lugares. No puede hablar de la misma manera. Pero esta es una obra de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Ya se cansaron? Hay que buscarla. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, si alguien ha nacido de nuevo, va a andar, va a vivir como Jesús. No puede existir la idea, ¿verdad? De, sí, soy cristiano, pero soy cristiano moderno, ¿verdad? Y entonces hablo como todo el mundo habla, me visto como todo el mundo se viste, porque soy un cristiano moderno, ¿verdad? Eso no, digo, no es bíblico. El carácter de Cristo debe de ser formado en nosotros. Esa es la manera en que nosotros podemos decir, ok, esta persona o aquella persona o yo mismo, estoy seguro que he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo hace cómo era mi vida hace un año, cómo era hace 2 años, cómo era hace 5 años, cómo era hace más años. Y debe de haber esta progresión. ¿Hacia qué? Hacia Cristo. Mi vida debe de ser más parecida a lo que la palabra de Dios dice. Debe de ser muy diferente dependiendo del tiempo que tenemos de haber nacido. Pero si es imperceptible nuestro cambio, entonces es importante cuestionarnos si realmente experimentamos algún cambio. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo.
Es muy triste ver en las iglesias, ¿verdad?, decir que el Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir la palabra de Dios, para que se fuera preservada, para que la tengamos el día de hoy. Y ahora veamos iglesias que hacen todo menos exponer la palabra de Dios y dicen que es el Espíritu Santo moviéndoles y teniendo un desenfreno y gente cayéndose, gente supuestamente orando en lenguas sin orden. Dios no es así, iglesia. Cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos cómo Dios actúa en la vida de personas, cómo se nota cuando el evangelio llegó a Tesalónica y cómo se debe de notar cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas. Entonces, por eso es que debe de ser alguien decirte: oye, ¿por qué no hablas como antes? ¿O por qué no te gusta lo que a nosotros nos gusta? Hablando de personas que nos rodean y que no son cristianos. Debemos de alguna manera replicar el ejemplo de Jesús. Por eso es que Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, dijo: hey, les he dejado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. El problema con la iglesia de ahora es que cada vez se parece más al mundo y menos a Cristo. Por eso es que Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. Aquí las mujeres nos van a entender, ¿verdad? Ese dolor del parto, dice Pablo, yo sufro de esa manera. ¿Por qué? Bueno, para ver a Cristo formado en ustedes. La preocupación de Pablo hacia esta iglesia era ver que ellos fueran en ese proceso de santificación. Y en aquel tiempo existían los falsos maestros como lo existen el día de hoy. Y muchas veces exponernos a ellos, a otras enseñanzas, no nos permiten avanzar. Entonces, también existe, ¿verdad?, a veces la tendencia del ser humano a quedarse en su área de comodidad y bueno, ya con esto, ¿verdad? ¿Qué es lo menos que puedo hacer como cristiano? ¿Cuál es lo mínimo? Mientras pase, como decían en la escuela, ¿verdad? Mientras pase de panzazo, ya con eso, ¿verdad? Ya con estar en el cielo, ya no pido más. Bueno, eso no es bíblico. Entonces, estos receptores de la carta habían venido a ser imitadores. Vinieron a ser discípulos de Pablo y de Silas. De hecho, en 1 Corintios repite esta misma idea y hay muchas partes donde Pablo lo dice, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Entonces, para nosotros la pregunta en esta mañana es: ¿nuestra vida es así? ¿Podemos ver ese proceso de santificación? ¿Podemos ver nuestro carácter transformado o seguimos siendo personas movidas por emociones? Personas inconstantes, inestables, personas que les falta el compromiso, personas que a veces están y luego ya no están. Imagínate Cristo, ¿verdad?, en el Getsemaní, siendo motivado por el amor a cada uno de nosotros, diciendo en ese momento, ¿verdad?, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Y nosotros diciendo: ay, híjole, tengo que leer, ¿verdad? Ay, no, es que ando cansado, ando cansada, no tengo tiempo. De hecho, en el libro de Hebreos, ¿verdad?, dice: muchos de ustedes ya deberían de ser maestros, pero es necesario enseñarles otra vez la tabla del 1. Bueno, no dice así, ¿verdad?, pero ese es paráfrasis. ¿Por qué? Porque no van en ese proceso, pero eso es lo que debería de suceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está habitando en el corazón de las personas que han nacido de nuevo.
Número 3 es que perseveraron en la tribulación. Dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación. Y fíjate cómo dice ahí, ¿verdad? Con el gozo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Hechos 17, versículo 5. Y vamos a tomar en el versículo 5, después de que Pablo ha estado por algunos días de reposo compartiendo el mensaje de salvación. Y en el versículo 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado el mundo han venido también para acá. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan, dice, contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían estos. Básicamente lo que estaba diciendo Pablo es que ellos habían perseverado a pesar de que su inicio no había sido sencillo. Ahora nosotros leemos estos pasajes y podemos decir, bueno, no es para tanto. No, sí era para mucho, porque muchos de ellos perdieron sus trabajos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familiares cuando sabían que habían entregado su vida a Jesús. Y a pesar de ello, ellos siguieron adelante. Muchos de ellos se quedaron sin casas, sin propiedades, por haber recibido a Jesús en sus corazones. Imagínate esos momentos, ¿verdad?, con la familia, decir, ¿sabes qué? Pues te tienes que ir de casa. Y no es muy diferente lo que nos sucede en nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando somos los únicos cristianos de casa o de la familia, y luego se dan estas reuniones familiares, está este choque de creencias y de ideas y de pensamientos. Y no únicamente durante las reuniones, sino en nuestro diario vivir. Poco a poco somos aislados de alguna manera, porque no pensamos como piensa la mayoría de gente en el trabajo, como no piensa la mayoría de gente en la familia, como no piensa la mayoría de las personas a nuestro alrededor. Entonces ellos perseveraron en medio de tribulación. Y esta palabra tribulación es la palabra tilipsis, y es una presión intensa. A pesar de la presión intensa que habían recibido o que habían experimentado, ellos habían recibido la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos ahí mismo en Tesalonicenses, pero el capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Ellos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Entonces, en medio de todo esto, los tesalonicenses habían recibido la palabra. Y Jesús lo dice muy claro, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y sígame. Desafortunadamente, en nuestros tiempos pareciera que hay cristianos que puedan decir, no, mira, yo voy a ser cristiano, pero no voy a tomar la cruz, tampoco te voy a seguir. Pero otra vez, no hay cristianos ¿cómo decirle?, de niveles.
O sea, voy hasta comprometerme hasta aquí, otra vez, no. Nada más quiero la salvación, pero de ahí más ya no. Eso no existe, no lo vamos a encontrar en la Biblia. Existe que cuando una persona ha sido elegida por Dios, va a lograr perseverar en medio de la tribulación, en medio de la presión, en medio de la oposición. A pesar de las dificultades, el cristiano se mantiene firme. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lo sostiene. Por eso es que en Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? En aquel tiempo estaban muy preocupados si podían comer o no, guardar ciertos días o no. Dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque Pablo no dice, bueno, aguantaron, ¿verdad? Rechinando los dientes, pero aguantaron, se la pasaban quejándose. No, dice que experimentaban del gozo. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Una vez más, un creyente en medio de dificultad, en medio de enfermedad, en medio de pruebas, no únicamente va a pasar por ellas, sino que no va a perder su gozo. ¿Por qué? Porque su gozo no depende de las circunstancias. Su gozo depende de su relación con Dios. Y cuando uno está atribulado, cuando uno está en medio de problemas o dificultades, un cristiano tiende a acercarse más a Dios. Uno tiende a buscar más a Dios. Uno cristiano tiende a soltarse de Dios, a dejar de venir, a dejar de leer. Pero estos tesalonicenses habían atravesado esas dificultades, esas pruebas con gozo, el gozo del Señor. Fíjate cómo Pablo en Hechos capítulo 5 versículos 41 dice: ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Ellos estaban alegres, ellos estaban contentos cuando los azotaban, cuando los ponían en prisión. ¿Por qué? Porque dicen, hemos sido dignos. El día de hoy, otra vez, muchas veces en las primeras pruebas queremos tirar la toalla. Por cualquier razón perdemos el gozo. Pero el gozo, otra vez, es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Es una característica de alguien que aún a pesar de la dificultad, aún a pesar de la situación difícil, logra mantenerse firme porque su relación con Dios le permite recibir ese gozo de que las circunstancias que está enfrentando tienen un propósito. Por eso es que Romanos dice, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo entienden que aún las circunstancias difíciles que no nos gustaría tienen un propósito. De hecho, si podemos reflexionar un poco, y aunque a nadie nos gustan las pruebas, ¿verdad? No es como, bueno, espero que nadie, alguien aquí en su oración diga, Señor, mándame dificultades, ¿verdad? Quiero pruebas. Lo que comúnmente hacemos es, Señor, ayúdame, ¿verdad? Concédeme esto, concédeme aquello. Pero independientemente de eso, después de un proceso de prueba y de dificultad, nuestro crecimiento es evidente. Pudimos ver una faceta nueva de Dios y podemos voltear atrás y decir, mira, yo antes no era así y ahora he aprendido esto de Dios. Cosa que no sucede cuando recibimos bendiciones. O sea, cuando recibimos bendiciones sí es la alegría momentánea, pero después de recibir la bendición no podemos decir, mira mi carácter cómo se ha forjado, mi fe cómo se ha fortalecido. Es comúnmente en esos procesos difíciles. Y es por eso que Dios permite que esas situaciones vengan. Y es por eso que Dios permitió en su soberanía que los tesalonicenses experimentaran persecución. Dios pudo haber dicho, bueno, no voy a permitir que experimenten persecución.
Voy a calmar a estas personas. Como Dios lo pudiera hacer con nosotros, en medio de lo que estemos enfrentando, Dios pudiera cambiar esa situación. Pero lo que está buscando es que nosotros le demos gloria en medio de las pruebas que estemos enfrentando. Ahora, eso supera nuestro entendimiento y por eso Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo del 1 al 4, por favor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, Pablo está diciendo, ahora en Cristo tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada por medio de la fe. Y no únicamente tenemos entrada, estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otras versiones dicen perseverancia. ¿Qué está haciendo ahí? Carácter. La gente a nuestro alrededor necesita ver cómo reaccionamos en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, para que entonces ellos digan, a ver, ¿quién es el Dios de esta persona? O sea, ¿cómo puede esta persona estar enfrentando dolor, sufrimiento y mantener su gozo? Pero si nosotros reaccionamos como todo el mundo reacciona, entonces, ¿qué es lo que ellos pudieran observar? Ahora, cuando enfrentamos las pruebas, no estamos buscando que la gente diga, mira, yo quiero ser como el hermano este o como la hermana aquella. No se trata de nosotros, se trata de que ellos digan, quiero conocer al Dios que sostiene a esta persona. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, esta iglesia habían experimentado la fe, habían experimentado el amor, habían experimentado la perseverancia, lo miramos la semana pasada. Y esta semana vimos que recibieron el mensaje del evangelio, que fueron imitadores del Señor y que perseveraron en medio de la tribulación. Iglesia, es un desafío para nosotros poder ser una iglesia donde Dios actúe, donde Dios obre, donde sea evidente, donde nuestras vidas puedan reflejar quién es nuestro Dios. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y poder reconocer si somos esa iglesia. Y no únicamente en lo colectivo, sino en lo particular. Recuerda, cuando tú sales de esas cuatro paredes, tú sigues siendo iglesia. Yo sigo siendo iglesia. La iglesia no es lo que hacemos aquí. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la dirección para nuestras vidas, pero sobre todo el propósito y quién tú eres. Pedimos por cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, para que podamos reflexionar si podemos ver en nuestras vidas o las vidas de las personas que amamos estas características de aquellas personas que han nacido de nuevo. Pedimos por las personas que nos ven o nos escuchan a través de las redes sociales para que ellos también puedan reflexionar cuál es su condición espiritual realmente. Si dicen o se identifican como cristianos, ¿por qué es eso, Señor? Están mostrando las características que en tu palabra nos enseñas que deben de surgir de un corazón que ha nacido de nuevo. ¿Realmente están experimentando de ese proceso de santificación a través de tu Espíritu Santo?
Si no es así, Dios, yo te pido que ellos se puedan arrepentir de sus pecados y darse cuenta de la necesidad que tienen de rendir sus vidas totalmente a ti. Te pedimos, Dios, que a nosotros como iglesia nos ayudes a seguir trabajando, Dios, a seguir esforzándonos para mostrar quién tú eres, mostrar lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.